Hay un secreto que Washington prefiere mantener oculto. México acaba de cerrar definitivamente la puerta a las ambiciones petroleras estadounidenses. Lo que Claudia Sheinbaum hizo en diciembre de 2025 es algo que ningún presidente mexicano había hecho en casi un siglo. Y lo más importante es que Estados Unidos no puede hacer nada para revertirlo. Los abogados lo revisaron, los estrategistas lo analizaron. La conclusión es devastadora. México tiene todas las cartas ganadoras. Durante décadas hemos visto golpes de Estado, intervenciones militares, bloqueos económicos. Pero lo que ocurre ahora no tiene precedente. Por primera vez en la historia moderna, un país latinoamericano tiene a Estados Unidos contra las cuerdas. México controla algo que Estados Unidos necesita desesperadamente: 100,000 barriles diarios que mantienen funcionando las refinerías de Texas, Luisiana y Mississippi. Pero para entender realmente por qué esto es tan crítico, necesitamos entender algo técnico que raramente se explica. No todo el petróleo es igual. Existen dos tipos fundamentales de petróleo crudo: ligero y pesado. El petróleo ligero tiene baja viscosidad, es fácil de refinar, produce más gasolina por barril. El petróleo pesado es denso, viscoso, requiere procesos de refinación más complejos y costosos. Estados Unidos produce principalmente petróleo ligero de esquisto, conocido como shale oil, pero sus refinerías del Golfo de México fueron diseñadas hace décadas para procesar petróleo pesado, especialmente el que viene de México y Venezuela. Aquí está el problema estructural. No puedes simplemente cambiar una refinería de petróleo pesado a petróleo ligero. Requiere inversiones de miles de millones de dólares y años de trabajo. Estamos hablando de reconstruir prácticamente toda la infraestructura de procesamiento, nuevos equipos de destilación, diferentes sistemas de craqueo catalítico, modificaciones en los sistemas de hidrotratamiento. Las refinerías de Texas no pueden simplemente decidir mañana que van a procesar solo petróleo estadounidense. Técnicamente es inviable. Económicamente es prohibitivo. Entonces, cuando México cierra el grifo o impone condiciones, Estados Unidos no tiene alternativas inmediatas. No es ideología, es ingeniería, no es política, es física aplicada. Y esto le da a México un poder de negociación estructural que va más allá de cualquier tratado o acuerdo diplomático. Las nuevas reformas que Sheinbaum firmó establecen que el 80% de la producción petrolera mexicana debe ser procesada por Pemex o empresas estatales mexicanas. Las corporaciones estadounidenses que invirtieron miles de millones de dólares ahora enfrentan una realidad brutal: o aceptan ser socios minoritarios del gobierno mexicano o se van del país con las manos vacías. Y aquí es donde necesitamos entender el marco legal. ¿Por qué México puede hacer esto sin violar tratados comerciales internacionales? Porque existe un principio fundamental en el derecho internacional llamado soberanía permanente sobre los recursos naturales. Este principio fue establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1962, reforzado en múltiples resoluciones desde entonces. Establece que cada Estado tiene el derecho soberano e inalienable de disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales en interés del desarrollo nacional y del bienestar del pueblo del Estado de que se trate. Este no es un concepto abstracto, es la base legal sobre la cual países pueden nacionalizar industrias extractivas sin estar violando obligaciones comerciales. El tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, conocido como TEMEC,
reconoce explícitamente este principio. México no está expropiando sin compensación, no está violando contratos arbitrariamente, está ejerciendo su derecho soberano a establecer las condiciones bajo las cuales se explotan recursos que están dentro de su territorio. Los abogados estadounidenses pueden revisar cada cláusula, pero no encontrarán una base legal para objetar, porque el derecho internacional está del lado de México, pero esto es solo el principio. México no solo está cerrando la puerta a las petroleras estadounidenses, México está abriendo la puerta a China. En noviembre de 2025, una delegación china visitó Ciudad de México en secreto. Ejecutivos de Sinopec, la petrolera estatal china, se reunieron con funcionarios de la Secretaría de Energía mexicana. El tema, un acuerdo petrolero de 20 años por valor de 150,000 millones de dólares. Ahora, entendamos qué significa realmente un acuerdo de este tipo y por qué tiene sentido económico para México, más allá de cualquier consideración geopolítica. Los contratos petroleros tradicionales con empresas occidentales funcionan bajo lógica de mercado spot o contratos de corto plazo. Los precios fluctúan según el mercado global, los riesgos son altos, la planificación a largo plazo es difícil. China, en cambio, ofrece algo estructuralmente diferente, contratos de largo plazo con precios garantizados o con mecanismos de estabilización de precio. Esto no es caridad, es racionalidad económica china. China necesita seguridad energética para sostener su economía. Prefiere pagar un precio ligeramente superior pero estable durante 20 años que estar expuesta a la volatilidad del mercado petrolero global. Para México, esto significa ingresos predecibles que permiten planificación a largo plazo. Significa poder presupuestar inversiones en infraestructura, educación, salud, sabiendo exactamente cuánto ingreso petrolero habrá disponible. Es la diferencia entre administrar un hogar con ingresos estables versus con ingresos impredecibles. Además, China ofrece algo que las empresas occidentales no ofrecen: transferencia tecnológica real. No solo inversión financiera, sino acceso a tecnología de perforación en aguas profundas, sistemas de refinación avanzados, capacitación de técnicos e ingenieros mexicanos. Esto es estratégico, porque México no solo quiere vender petróleo crudo, México quiere desarrollar capacidad industrial completa en el sector energético. Trump acababa de asumir su segundo mandato prometiendo dominar la energía del hemisferio. De repente descubre que México está a punto de firmar el acuerdo petrolero más grande de su historia con su rival geopolítico número uno. ¿Qué opciones tiene Estados Unidos? Hace 2 semanas, en una reunión clasificada del Consejo de Seguridad Nacional, les presentaron un informe de 120 páginas analizando respuestas posibles. Cada opción terminaba en el mismo lugar: fracaso garantizado. Primera opción: aranceles del 25% a productos mexicanos. Problema: dispararía la inflación cuando los votantes ya están furiosos por los precios altos. El costo promedio de un automóvil subiría $8,000. El precio de los aguacates se triplicaría. Políticamente suicida. Pero aquí hay algo más profundo que necesitamos entender. La economía estadounidense no funciona de manera aislada. Las cadenas de suministro manufactureras entre Estados Unidos y México están tan integradas que un producto puede cruzar la frontera múltiples veces durante su fabricación. Un componente se fabrica en Michigan, se ensambla en Nuevo León, se termina en Texas, se empaca en Jalisco. Los aranceles no afectarían solo a productos mexicanos finales, afectarían a toda la cadena de producción integrada.
Las empresas estadounidenses que tienen operaciones en México no son víctimas de competencia desleal, son las mismas corporaciones estadounidenses que decidieron operar en México para reducir costos. Ford, General Motors, Boeing, Honeywell tienen inversiones masivas en territorio mexicano. Aranceles a México son aranceles a empresas estadounidenses. Es dispararse en el propio pie económicamente hablando. Segunda opción, bloquear las exportaciones de gasolina refinada a México. Problema, México ya lo anticipó. La refinería de Dos Bocas puede procesar 340,000 barriles diarios. En 2 años podrían ser completamente autosuficientes. Y aquí hay que entender la visión de largo plazo. Dos Bocas no es solo una refinería, es parte de una estrategia de soberanía energética que comenzó hace años. México importaba casi la mitad de la gasolina que consumía, principalmente de Estados Unidos. Esto era una dependencia estratégica peligrosa. Cualquier tensión política podría traducirse en desabastecimiento de combustible. Dos Bocas cambia esa ecuación. No importa si es rentable en términos de mercado inmediato. Lo que importa es que elimina un punto de vulnerabilidad estructural. Estados Unidos entendió tarde lo que estaba pasando. Cuando protestaron contra la construcción de Dos Bocas, argumentando que era económicamente ineficiente, que México debería seguir importando gasolina estadounidense. Estaban pidiendo básicamente que México mantuviera voluntariamente una dependencia estratégica. México dijo no. Tercera opción, presión a través del tratado comercial. Los abogados del Departamento de Comercio revisaron cada cláusula durante 72 horas consecutivas. Resultado, México no está violando ninguna disposición. Tiene derecho soberano absoluto a definir su política energética. El TEMEC tiene un capítulo específico sobre energía, el capítulo 8. Ese capítulo fue negociado intensamente. Estados Unidos quería incluir cláusulas que limitaran la capacidad de México de revertir la reforma energética de 2013. México, bajo la negociación de López Obrador, se aseguró de que el texto final reconociera explícitamente el derecho de cada país a establecer su propia política energética. No fue un descuido, fue estrategia deliberada. Cuando los abogados estadounidenses revisan el tratado ahora, encuentran que México escribió las reglas a su favor desde el principio. Jugaron el juego a largo plazo, mientras Estados Unidos asumía que México nunca se atrevería a ejercer esos derechos. Cuarta opción, presión diplomática internacional. México presentó su caso ante la OEA, ante la ONU, ante organismos de arbitraje. Todos llegaron a la misma conclusión. México está ejerciendo legítimamente su soberanía sobre recursos naturales. Estados Unidos no tiene base legal para objetar. Cuando Trump escuchó todo esto, se quedó en silencio durante 3 minutos completos. Luego preguntó lo obvio: ¿y si invadimos? La respuesta fue devastadora. México tiene 130 millones de habitantes, comparte 3,000 kilómetros de frontera con Estados Unidos. Una invasión crearía la crisis de refugiados más grande de la historia, desestabilizaría toda América Latina, destruiría lo que queda de credibilidad estadounidense. Y para colmo, México quemaría sus pozos petroleros antes de permitir que Estados Unidos los tome. Es la doctrina Cárdenas, establecida en 1938. Mejor destruir el petróleo que entregarlo al invasor. Pero más allá de consideraciones militares o humanitarias, hay una realidad económica que hace imposible cualquier intervención violenta. El comercio bilateral entre México y Estados Unidos supera los 600,000 millones de dólares anuales. Más de 1 millón de personas cruzan la frontera legalmente cada día por negocios, trabajo, educación.
Las economías no solo están integradas, están fusionadas a nivel estructural. Si Estados Unidos desestabiliza a México, desestabiliza sus propios estados fronterizos. Texas tiene más comercio con México que con cualquier otro socio. California depende de productos agrícolas mexicanos para alimentar a su población. Arizona y Nuevo México tienen economías regionales completamente integradas con Sonora y Chihuahua. No es posible separar una economía de la otra sin causar daño masivo a ambos lados. Ahora entendamos la magnitud real de lo que está en juego. México tiene 6,000 millones de barriles de reservas probadas, pero hay algo que el gobierno mexicano ha mantenido en reserva durante años. Los estudios geológicos en aguas profundas del Golfo de México indican reservas potenciales de 20,000 millones de barriles, uno de los yacimientos más grandes descubiertos en las últimas décadas. Para poner esto en perspectiva, 20,000 millones de barriles equivalen aproximadamente a las reservas totales actuales de Estados Unidos. Es comparable a las reservas de Libia antes de la guerra civil. Es suficiente petróleo para abastecer el consumo actual de México durante más de 100 años. Y esto está en aguas territoriales mexicanas, bajo jurisdicción indiscutible del Estado mexicano. Las empresas estadounidenses lo sabían, por eso presionaron a Peña Nieto para abrir el sector energético en 2013. No era por los 1,800,000 barriles diarios de producción actual, era por los 20,000 millones de barriles que están esperando ser extraídos. Y ahora ese tesoro está fuera de su alcance. La jugada maestra de México va más allá. No solo está cerrando la puerta a Estados Unidos, está construyendo alianzas con todos sus competidores. China, Rusia, Noruega, Brasil, empresas petroleras europeas ansiosas por entrar al mercado mexicano. México está creando un sistema donde ningún país individual puede ejercer presión excesiva, diversificación perfecta. Esta es una estrategia que podríamos llamar neutralidad activa. México no está eligiendo un bloque sobre otro, está creando interdependencias múltiples que le dan márgenes de maniobra. Si China presiona demasiado, México puede volverse hacia Europa. Si Europa exige condiciones inaceptables, México puede negociar con Brasil. Es una arquitectura de relaciones que maximiza autonomía, que es precisamente lo que define soberanía real en el siglo XXI. Y hay algo más revolucionario en el acuerdo con China. Los chinos pagarían el petróleo mexicano no en dólares, sino en yuanes. Aquí es donde el tema deja de ser solo sobre petróleo y se convierte en algo mucho más profundo: la estructura del poder económico global. Para entender por qué esto importa, necesitamos volver a 1944. En julio de ese año, representantes de 44 países se reunieron en Bretton Woods, New Hampshire. Estados Unidos acababa de ganar la Segunda Guerra Mundial, controlaba más de la mitad de la producción industrial global, poseía 2/3 de las reservas de oro del mundo.